Bueno, pues como ya habéis podido comprobar, con la movilidad nos activamos, nos centramos y podemos estar desde otro lugar a la parte más teórica, que es lo que vamos a presentar a continuación. Una introducción en aquello en lo que nos basamos y en lo que vais a ver que tanto el entrenamiento como la nutrición tiene cabida y coherencia en este tipo de aplicación práctica. ¿Vale? Así que os dejo con los mandos a María para que os explique un poquito en qué consiste la medicina tradicional china, cuál es la teoría de los cinco elementos, qué es el yin y el yang, por qué nos movemos con esas dos energías y cómo nos influencian tanto a la hora de comer como a la hora de movernos, como en la parte más emocional, ¿vale? Así que, pues nada, a por ello. Bueno, chicas, pues nada, vamos a empezar un poquito ahí con la teoría para poder entender mucho mejor pues todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Durante el día de hoy. Em, vale, pues nada, tan solo deciros algo que vamos a ir viendo durante todo el taller y es que vamos a basar este taller no solamente en los conocimientos de la medicina occidental, sino en los conocimientos de la medicina tradicional china, que tienen una visión un poco distinta a lo que hasta ahora conocemos o podemos leer de manera como mucho más fácil por internet o lo que nos puedan contar los médicos. Entonces, nada, directamente para poder entender bien en qué vamos a basarnos y cómo vamos a poder tener un montón de recursos, vamos a explicaros las dos teorías más importantes de una manera muy escueta y que puedan ser entendido, pero las dos teorías en las que se basa toda la medicina tradicional china, que es la teoría de los cinco elementos, ¿vale? Y la teoría del yin y el yang. Entonces, a partir de ahí vamos a ver todo lo que nos ocurre, tanto si estamos en un proceso de perimenopausia, en menopausia, los efectos que podemos tener a largo plazo o los síntomas que en un momento dado, si ya estamos en este proceso, estamos pasando. Toda esta información de la medicina tradicional china la vamos a aunar con todo lo que conocemos a día de hoy de la medicina occidental. Y dicho esto, pasamos directamente a hablar de la teoría de los cinco elementos. Y mirad, vamos a intentar contarlo de una manera así como que pueda ser como muy entendible para todas. Entonces es como la medicina china dice que existen cinco elementos, ¿vale? El elemento agua, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento metal. Ellos lo que hacen es a cada elemento asociarle unas cosas. Entonces, a cada elemento se le asocia un órgano y una entraña, ¿vale? Por ejemplo, el agua, el órgano y la entraña es la vejiga y el riñón, ¿vale? Así con cada uno de los elementos que iremos viendo detenidamente, ¿vale? Para que sepáis, en la madera está la vesícula y el hígado, en el fuego el intestino delgado y el corazón. Hay otros dos elementos, vamos, otros dos canales, por decirlo de alguna manera, que no están asociados con ningún órgano, pero para que lo sepáis, es el maestro de corazón y el triple recalentador, por si os da por querer ahondar mucho más en la teoría de los cinco elementos, que sepáis que el fuego tiene como cuatro órganos o cuatro canales, ¿vale? El elemento tierra, donde está asociado el bazo páncreas, que van juntos, importante, ¿vale? Este apunte, y el estómago, y el elemento metal, que es donde se encuentra el pulmón y el intestino grueso. Entonces, que sepáis, que lo vamos a ir viendo más detalladamente, que cada uno de estos elementos pues tienen un órgano y una entraña asociada. Pero también, ¿vale? Enfocándonos en lo que hemos venido a hacer en el día de hoy, cada elemento tiene asociados unos síntomas y unos efectos a largo plazo de la menopausia. Importante, eso es lo que vamos a ver de manera detallada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también a cada elemento le viene bien un tipo de entrenamiento y un tipo de alimentación. Entonces, si yo conozco qué síntomas tiene cada elemento, qué efectos a largo plazo pueden estar asociados a cada elemento, pero además si sé cómo puedo nutrir a ese elemento y a ese entrenamiento y cómo puedo entrenar en ese elemento, pues lo que me va a ocurrir es que tengo un montón de recursos, ¿vale? Luego explicaros, porque entendáis un poco, que cada elemento no es totalmente independiente, es decir, aunque yo cuide a mi elemento, si yo quisiera cuidar a mi elemento agua, ¿vale? Ellos, entre ellos, también se cuidan. Es lo que se llama el ciclo de generación. ¿Qué significa eso? Que cada elemento cuida al siguiente. ¿Veis las flechas?
¿vale? El elemento agua siempre va a cuidar a la madera va a cuidar al fuego, el fuego va a cuidar a la tierra va a cuidar al metal y el metal va a cuidar al agua. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy bajita o tengo débil mi elemento agua o tengo un síntoma en mi elemento agua, ¿vale? El metal va a querer siempre cuidar también al agua. Es como si, es como ese es lo que estamos llamando aquí el ciclo generación o ciclo madre. La madre, es decir, una mamá siempre va a cuidar a su hijo. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo que estamos poniendo, el metal es la mamá del agua. Entonces, ¿qué hace una madre por su hijo? Cuidarle siempre. ¿Eso qué significa? Que si en el elemento agua tenemos alguna debilidad, su mamá, que es el metal, también le va a querer cuidar. Entonces ya no solamente nosotras tenemos que cuidar nuestro elemento donde haya un síntoma, sino que tenemos también que cuidar el anterior, porque si la mamá le da todo lo que tiene a su hijo, ella se va a quedar sin nada. ¿Vale? Luego también comentaros, pero así este es como que hay otro ciclo que es el de control, en el que un elemento controla a otro, ¿vale? Este en nosotras no lo vamos a ver tanto, pero sí que sepáis que, por ejemplo, son las flechitas que están así como con puntitos, que no es una línea continua. El elemento metal va a controlar siempre a la madera. ¿Qué hace el metal? Cortar a la madera, la controla, ¿vale? Es decir, que cuando ese elemento madera está a lo mejor con una energía en exceso, el metal le va a decir, cuidadito, ¿vale? Relaja. La madera va a controlar siempre a la tierra va a controlar al agua y el agua va a controlar al fuego. Este ciclo de control, nosotras le vamos a trabajar menos. Sí que quiero que conozcáis cuál es el ciclo generacional o de la madre. Ahora mismo estáis diciendo, qué locura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pero cosas importantes es que os quedéis que tenemos 5 elementos y que en cada elemento vamos a ver qué síntomas y qué efectos a largo plazo de la menopausia están afectados y cómo podemos cuidar y tratar con alimentación cada uno de esos elementos. Y saber además que si yo quiero cuidar un elemento, porque yo tengo síntomas en ese elemento, también voy a cuidar el anterior, que es el de la madre. ¿Vale? Porque la mamá siempre va a cuidar a su hijo. Dicho esto, vamos a pasar a explicar un poquito la teoría de los 5 elementos, no, la teoría del yin y el yang. Todo es el directo. Esto es el directo, exacto. Antes de pasar a la teoría del yin y el yang, no sé si Laura nos quiere decir alguna cosa. Nada, que lo vamos a ver tanto con la parte nutricional como la parte energética. Veréis que es todo Occidente adaptado a Oriente, o sea que lo vais a tener como muy fácil de digerir para que podáis entender de lo que estamos hablando. Pero tenemos que contaros en qué nos basamos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces es importante que esta chapa un poquito la maméis con nosotras. Sí, y la entendáis, ¿vale? Tenéis que entenderlo porque va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Luego poder... Sí, a la hora de poder explicar la justificación que tiene cada entrenamiento o cada receta, ¿vale? Claro, Porque veréis mucha información, hay muchísima información actualmente de todo tipo, sobre todo a nivel nutricional y a nivel físico está habiendo un boom del cuidado y entonces nos podemos volver locos, pero por lo menos que podáis decidir en consecuencia también a cada base o cada teoría o cada trabajo que os presenten y que veáis un poco que os funciona, ¿vale? eso Entonces esa es. es la idea. Muy bien. Pues nada, seguimos. Entonces, hemos visto ya un poquito la teoría de los 5 elementos, que ahora la vamos a desarrollar síntoma por síntoma. Y tenemos la teoría del yin y el yang. Entonces, voy a explicaros un poco en qué consiste la teoría del yin y el yang, muy poquito para que podamos entenderla, cómo, por ejemplo, ese yin y ese yang van a afectar a nuestra forma de entrenar y a nuestra forma de alimentarnos. Entonces, habremos escuchado millones de veces hablar de lo que es el yin, lo que es el yang. Exacto, son dos fuerzas contrarias o opuestas, pero que necesitamos una para la otra. Por ejemplo, no puede existir el día sin la noche, o no puede existir el frío sin el calor, no puede existir la alegría sin la tristeza. Entonces, el yin y el yang representan esas dos energías. Entonces, ese yin y el yang no solamente se encuentra en la naturaleza, sino que se encuentra también en nuestro cuerpo, se encuentra en las emociones, se encuentra en los alimentos, se encuentra en la manera de entrenar, se encuentra en todo. Algo puede ser más yin o puede ser más yang. Entonces,
Características que tiene cualquier energía que pueda ser más yin. ¿Qué es lo que hace algo que es yin? Tanto si es un alimento como si es un entrenamiento, ¿vale? Como si es algo que hay en la naturaleza. La energía yin se asocia a una energía como más fría, ¿vale? Frío. Entonces, un alimento frío es yin, ¿vale? También es una energía que nos va a expandir. Cuando expandimos, puede ser que un alimento, si me expande en exceso y me expande los intestinos, que pueda tener diarrea, o si me expande, puede ser que engorde, porque estoy expandiéndome. Es para que entendáis ahí el concepto. También es una energía que me puede relajar o llegarme a dispersar. Yo estoy estudiando y tengo que estar muy concentrada y utilizo tanto alimentos o entreno de una manera que me va a generar una energía más yin, lo que me va a ocurrir es que me puede dispersar. Entonces puede ser que no esté tan concentrada a la hora de estudiar o a la hora de mi día. Y en un momento dado, una energía muy yin lo que va a hacer es que nos va a debilitar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los efectos en el cuerpo son los que estamos aquí viendo, que nos puede relajar, nos puede enfriar, nos puede dispersar y nos puede inflamar. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a llevar y lo vamos a extrapolar a lo que a nosotras nos importa, que es a la alimentación y que es al entrenamiento, pero para este proceso en el que estamos o en el que vayamos a estar o en el que estamos ahí inmersas. Luego está la energía yang, que es totalmente la contraria, por eso son fuerzas opuestas. Y es una energía caliente. La yin era fría, la yang es caliente. Es una energía todo lo contrario, es decir, si la energía yin nos expandía, la energía yang lo que nos hace es que nos compacta. ¿Vale? Entonces, poniendo el mismo ejemplo, si yo tomo alimentos muy yang y a lo mejor estoy estreñida, lo que me va a hacer es que me va a compactar, me va a contraer, me va a hacer que no vaya, que vaya al baño todavía peor, que es uno de los síntomas que muchas veces tenemos cuando estamos en este proceso de la menopausia, que es el estreñimiento. También es una energía que nos puede llegar a bloquear o a estar como muy densos, ¿vale? Entonces, igual que la energía allí nos afectaba al cuerpo de una manera, estas energías yang en el cuerpo también nos van a afectar. Pues generando más calor, si tenemos sofocos y entrenamos y comemos de una manera muy yang, vamos a tener más calor, ¿vale? Nos puede generar más tensión. Si estamos estresadas, si encima sabemos en este momento que lo vamos a ver tranquilamente, todas las hormonas que tenemos cómo nos alteran y nos generan mucho estrés. Si yo encima me alimento de una manera mucho más yang, me va a generar mucho más estrés. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver, vamos a enfocar qué alimentos son más yin, qué alimentos son más yang, sabiendo que lo yin nos enfría, nos debilita, nos expande, nos dispersa, y sabiendo que la energía yang nos va a contraer, nos va a generar calor, nos va a poner más densos, nos va a generar estrés, tensión. Y luego es cierto que aparte de que hay unos alimentos que son muy yin, alimentos que son muy yang, hay unos alimentos que están más centrados. Entonces, esa energía yin y yang está mucho más equilibrada. Entonces, vamos a poder entender por qué a veces queremos alimentos muy yin, porque a veces queremos alimentos muy yang, y lo que tenemos que intentar es irnos al equilibrio. ¿Para qué? Para no jugar y equilibrar desde los extremos. ¿Alguna cosa, Laura, que te apetezca? No, yo creo que ha quedado muy claro, era un poquito esa idea final, ¿no? Que es un equilibrio, no estar compensando, porque al final es como cuando el cuerpo cojea de un lado y trabaja más el otro lado, ¿no? Entonces, con la comida es igual, es decir, no intentar compensar, sino equilibrar para que el cuerpo no tenga que hacer un exceso de esfuerzo, ¿vale? Que para que esa energía aquí, de la que hablamos mucho, esté siempre plena y trabajando a pleno rendimiento, sin tener que tirar de un lado o de otro para podernos dar el rendimiento que esperamos. Muy bien, pues vamos a ver los alimentos, que eso nos va a dar información. Esta tabla es súper importante porque aquí se resume pues toda la teoría, ¿vale? Eso hemos puesto como los alimentos más importantes. Entonces, todo lo que está en la columna de la derecha son alimentos muy yin, que como ya hemos dicho, nos van a enfriar, nos van a expander, que nos pueden hacer ayudar a engordar, nos pueden hacer que estemos como todavía más dispersas, ¿vale? Que en esta época con tanta alteración hormonal y como que te despistas, parece que no estás centrada, entonces no va a ayudarnos.
no va a ayudarnos, como ahora veremos, tampoco a muchos de los síntomas que tenemos, porque ese aparato genital está también alterado o esas energías están un poco más débiles, ese elemento agua, que también veremos. Ya vamos a ir metiendo ahí cositas para que veáis cómo todo está asociado, cómo esa teoría de los 5 elementos, la teoría del yin y el yang, los síntomas, todo el tema hormonal, cómo todo se puede interrelacionar y para que tenga todo un sentido. Entonces, pues todos los alimentos que tenemos en la columna de la derecha nos van a expandir y nos van a dispersar. El arroz blanco, por eso mejor cereales integrales, todo lo que son harinas y lácteos, ¿vale? Todos los químicos, alcoholes, drogas. eh, las frutas tropicales generan frío, ¿vale? Porque una fruta tropical nace en un sitio donde hace calor, porque tiene un objetivo que es refrescarnos. Entonces, si estamos tomando mucha fruta tropical durante todo el año, como pasan muchas chicas, de no, si yo como muy sano y estoy desayunando fruta y mango por la mañana, pues estamos generando frío, claro, no adelgazo, no, claro, es que te está expandiendo, ¿vale? Con las verduras solanáceas, que sepáis que son verduras que tienen una sal, que es la solanina, y lo que hacen es debilitarnos al elemento agua, que ahora le veremos, ¿vale? A ese elemento agua que teníamos donde estaba la vejiga y el riñón. Y esas verduras solanáceas son, ¿qué hago así? Porque digo, madre mía, el tomate, la patata, la berenjena y los pimientos rojos y verdes, ¿vale? Son verduras de las que no deberíamos de abusar si ahora cuando veamos el elemento agua con todos sus síntomas, veis que tenéis síntomas ahí. O si queremos prevenir para que esos síntomas no vengan. O si queremos prevenir a largo plazo para que no tengamos esos efectos a largo plazo de la menopausia. Las verduras con oxalato es otra sal también, ¿vale? Que lo que hace tanto la solanina como el oxalato es que obstruye los conductos. A nivel más fisiológico, lo que ocurre es que obstruye los conductos del riñón, ¿vale? Y los conductos de la vesícula. Entonces hay más posibilidades de generar piedras, tanto en el riñón como en la vesícula. ¿Cuáles son las verduras con oxalato? Pues las dos verduras verdes que nos vienen a la mente cuando decimos hoja verde, espinacas y acelgas. Entonces vamos a conocer un mundo nuevo de verduras verdes. Todas las bebidas industriales, pues porque están azucaradas, estimulantes, chocolates, azúcar, edulcorante, ¿vale? Todo eso son alimentos muy yin que nos van a dispersar y si no pensan en un momento de estrés, como todas, cuando estamos estresadas, tiramos de azúcar para relajar a nuestro sistema nervioso. Pero hay maneras mucho más interesantes de poder relajar a ese sistema nervioso que vamos a ver. Los alimentos crudos, porque son alimentos fríos, que dentro del cuerpo hay que calentarlos y cocinarlos. Estamos perdiendo energía que podríamos utilizar para otras cosas. Y en general las especias, ¿vale? Tienen una energía también yin, por eso hay que equilibrarlas. Vamos a ver cuáles son las especias que mejor nos vienen porque están más centradas, pero las especias en general también son muy yin. Esto no significa que no podamos tomar una verdura tropical o que no tomemos un tomate o que no podamos ponerle comino y cúrcuma a un guiso, ¿vale? Pero que sepamos si nos estamos alimentando de muchos alimentos yin o por el contrario nos estamos yendo mucho a lo yang, ¿vale? Que es donde se encuentra como toda la proteína animal. Carnes rojas, todo tipo de carnes, aves, pescado, todo, pues eso, mariscos, embutidos, toda la sal refinada, salazones, los quesos, ¿vale? Aunque los lácteos son muy yin, ¿vale? Pero el queso curado lleva la parte yin de lácteos, pero luego tiene una fermentación y están curados, entonces también es muy yang. Y ya hemos dicho que todo lo que es muy yang nos va a contraer, nos va a estresar muchísimo más. Entonces, pues para que tengáis o penséis un poquito de qué os alimentáis. Os alimentáis de mucho yang, ¿vale? Entonces hay ciertos síntomas en vuestro cuerpo, como pueden ser los sofocos, que se van a sentir van a activarse mucho más, o tomamos muchos alimentos yin y ahí estamos debilitando una energía muy importante, que es el riñón, y por ejemplo, pues el líbido le tenemos bajito. Entonces, una manera de poder equilibrar muchos de nuestros síntomas es irnos al centro, donde están los cereales, las legumbres, las algas, que vamos a tener recetas y maneras de, ¿verdad? De trabajar con ellas, todas las semillas y frutos secos, fermentos y germinados. Vamos a hablaros de todo esto. Las verduras, pues lo mejor es tomar las verduras de estación, es decir, las que en cada momento están y además cerca de donde vivimos.
Por eso un mango pues, no está cerca de donde vivimos, si vivimos aquí en España. La sal marina, bien, pero siempre cuando cocinamos. Es decir, no significa que no haya que utilizar la sal, sino que la sal en alimentos ya cocinados o poner sal en una ensalada no nos sirve de nada, al revés, ¿vale? Endulzantes naturales, como puede ser el de una melaza, ¿vale? Las melazas están hechas de un cereal. Si no las conocéis y las veis visualmente parece como una miel, ¿vale? Pero es un fermento que está hecho de un grano y veis que los cereales en grano es algo que está muy centrado, tiene una energía yin y yang muy equilibrada, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de carbohidratos que no nos gustan, no podemos pensar en el cereal en grano, pensaremos en las harinas, pero nunca en el cereal en grano, ¿vale? Un cereal en grano integral nos va a generar unos niveles muy estables de azúcar en sangre y eso nos va a ayudar mucho para el bazo, para el páncreas, efectos a largo plazo de que podamos tener problemas de diabetes y temas de insulina, que también lo veremos, que es lo que a veces nos hace que tomar fruta, por supuesto, pero igual de estación y local. Y los dos especias más centradas son la del tomillo y el romero. Ambas, aparte de que tienen un montón de propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibióticas, a nivel desde el punto de vista de la medicina tradicional china, uno mueve sangre y otro mueve energía. Entonces estamos equilibrando el cuerpo a todos los niveles. Entonces, este recuadro es importante que lo tengamos en cuenta, no para volvernos radicales, sí para empezar a utilizar más alimentos centrados y ver además qué cantidad de alimentos yin y yang utilizamos y cuándo lo hacemos. Si estamos muy estresados, ¿qué estamos haciendo? Y si estamos muy dispersas o muy débiles, ¿qué estamos haciendo? Sí, de hecho, un poco curioso añadir que a veces igual no os dais ni cuenta, pero el cuerpo lo hace instantáneamente, es decir, siempre busca el equilibrio. Cuando tomamos arroz blanco, el arroz a la cubana que lleva huevos. Cuando tomamos carne, luego que tomamos una ensalada de verduras. Entonces, que el yin y el yang están todo el tiempo y que nuestro cuerpo lo necesita, pero que si encontráis recursos como esta parte que os damos, esta parte centrada y que sabéis que empezáis a unarla, los extremos se irán calmando un poquito, podréis hacer esos extremos, pero no jugarán tanto en vuestra contra, porque el cuerpo lo hace de modo, eh, pues eso ya veis, abrís el frigorífico y una arroz a la cubana que es un yin y un yang, que es buscar el equilibrio. ¿Vale? Lo hacemos con todas las comidas. Si os vais fijando, en todas hay algo de hidrato y algo de proteína, pero extremo. Entonces, y luego es muy importante lo que os va a comentar en algunos apartados María, con el tema de las cocciones, cómo se pueden centrar alimentos, también más yin o más yang, según los cocinemos. Entonces también es muy interesante que podáis ver todas las opciones que os damos para, oye, me gusta este alimento mucho, ¿cómo lo puedo centrar? ¿No? O cómo me puede venir mejor y a la hora de que para mis síntomas no lo empeoren, ¿vale? O para prevenirlo. Entonces, pues bueno, también quería hacer ese aporte que creo que es Sí, súper interesante, que cuando lo vemos es muy visual. sí, sí, sí. Pues nada, pasamos a la siguiente. Y es lo que os estaba ahí contando Laura, es decir, muchas veces un alimento muy yin podemos hacerlo más yang, es decir, y al revés, todo donde generemos calor o demos calor, ¿vale? Y añadamos sal, vamos a hacer que un alimento más yin podamos convertirlo en algo más yang. Por eso, nosotras siempre recomendamos que las verduras estén cocinadas, como las verduras son muy yin en general, cuando les metemos un tiempo de cocción las añadimos sal marina cuando estamos cocinando. Pues vamos a hacer que ese alimento, que es muy yin, lo convirtamos en más yang, ¿vale? O por ejemplo las verduras al horno. Las vamos a equilibrar porque ya le estamos metiendo calor. Cuando a un alimento le metemos calor, que es lo de la intensidad del fuego, le estamos haciendo que sea más yang. Y luego al contrario, la única manera de poder hacer que un alimento muy yang le equilibremos y baje un poquito, sea añadiéndole agua. ¿Qué ocurre? Que es cierto que casi siempre, casi siempre, casi siempre, casi siempre, cuando utilizamos alimentos yang, lo que hacemos encima es hacerlos más yang, es decir, un pescado al horno, que nos creemos que estamos haciendo cosas muy sanas y es muy sano porque hay menos grasas, pero a nivel energético un pescado que es yang, lo metemos al horno, que es un fuego súper intenso, lo hacemos más yang. Y encima estamos teniendo una semana súper estresada porque tengo unos picos de hormonas horribles
y encima tengo más trabajo que nunca, he discutido con mi marido y mi hijo encima tiene la semana insoportable. Estoy súper estresada y yo decido comerme unas verduras al horno y un pescado al horno. Pues como es muy jam, lo que estoy haciendo es generar todavía mucho más estrés. Llega la noche, mis sofocos aumentan, problemas más, mi insomnio es peor todavía. Es a lo que nos referimos, que no es porque tú dejes de comer un pescado al horno, te vayan a bajar los sofocos, pero es un montón de cosas que podemos ir haciendo para ir bajando muchos de los síntomas que tenemos, que nos va a ayudar pues a equilibrar esos síntomas, que ahora pasaremos a verlos más detenidamente.